Vamos a hablar de interpretación. La labor de interpretación tiene que ver con la fijación o la determinación del sentido, del alcance que haya sido empleado en alguna expresión utilizada por las partes en un contrato. Ustedes ya vieron interpretación cuando vieron interpretación de las leyes. Eh, en la materia de interpretación de los contratos hay que atender a otras cuestiones, porque, por ejemplo, yo puedo tener en consideración qué efecto tiene en la interpretación de lo convenido por las partes la conducta posterior de las partes. Eh, Esto no lo voy a tener en consideración cuando es una norma emanada del órgano legislativo. O sea, los principios de aplicación no son exactamente los mismos. Pero sí debemos tener en cuenta que en todo momento hay cuestiones que son coincidentes, porque se deben respetar las estipulaciones de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos. Se debe interpretar, como se debe tener en cuenta la finalidad de la norma, también es central tener en cuenta la finalidad del contrato, la finalidad perseguida por las partes, la intención común de las partes en el momento de contratar. Las reglas de interpretación en general están destinadas, vamos a ver nosotros a partir de 1061 hay reglas que establecen pautas de interpretación de los contratos, a limitar las posibilidades de interpretación libre por parte de los jueces y también orientar a las partes en el sentido de la interpretación. El criterio de limitar la interpretación libre de los jueces tiene una raigambre histórica, porque en general nos vamos a encontrar con que se fue evolucionando a partir de una prohibición que se estableció en la época de la Revolución Francesa para evitar que los jueces pudieran desvirtuar en su interpretación las normas que iba sancionando la Asamblea Legislativa. Y esto tiene que ver con que los jueces en general pertenecían a la clase social que sustentaba el antiguo régimen, que perdía sus privilegios con la revolución. La revolución no contaba con suficientes cuadros formados jurídicamente como para reemplazarlos, tuvieron que admitir que muchos jueces vinculados con el sistema de puestos siguieran en los cargos, y entonces les prohibieron interpretar. Pero con el tiempo se fue advirtiendo, o sea, de ahí la expresión de Montesquieu, los jueces son la boca de la ley. Esto no quería decir que fueran los que decían la ley, sino que eran exclusivamente los que la reproducían tal como había sido sancionada por la Asamblea. Entonces, con el tiempo se fue advirtiendo que era necesario fijar reglas de interpretación. Y vamos a tratar de verlo a partir de un ejemplo muy simple, enunciado por Hart, tomado como ejemplo a partir de él, sobre cómo estas reglas muy sencillas requieren de labor interpretativa. Vamos a plantearnos una situación hipotética. Vamos a ingresar a un parque y vemos que hay un cartel grande, visible, que dice prohibido ingresar al parque con vehículos a motor. Y junto al cartel, un guardia público dispuesto a hacer cumplir esta norma que expresa el cartel. Al rato aparece un tanque de guerra, con el mando pretende cruzar el parque. Y nuestro guardia se lo prohíbe. Le dice, señor, usted no puede cruzar el parque porque la regla dice que no pueden cruzar vehículos a motor. No hace distinción entre vehículos militares, vehículos civiles, ningún otro tipo de distinción. La regla es clara y yo no puedo dejarle cruzar a usted por el parque. Nosotros podemos coincidir que en este caso la aplicación de la regla resulta razonable, no habiendo una situación de emergencia o nada que justifique que un vehículo de este porte cruce por el lugar. Es razonable que se le impida hacerlo porque puede afectar a las personas que se encuentran ahí, que están pasando un rato de esparcimiento, ponerlos en riesgo y además destruir el parque. Al rato aparece un auto. El guardia nuevamente vuelve a decir, señor, usted no puede pasar porque es un vehículo a motor. Y nosotros nuevamente podemos coincidir con el guardia. ¿Por qué? Porque las mismas razones que se dan con el tanque, si bien es un vehículo de menor porte, puede poner en riesgo a los chicos que están jugando, alterar la tranquilidad y destruir parte del césped o las plantas que pueda haber en el lugar. Una moto de cross tampoco podría pasar. Es ruidosa, desarrolla velocidad, pone en riesgo a las personas que están ahí, que quieren pasar un rato de tranquilidad al sol. Y entonces
coincidiríamos cuando el guardia le dice no puede entrar porque el suyo es un vehículo a motor. Pero, ¿qué pasa si el vehículo a motor que quiere ingresar es el de una persona con discapacidad motora y el guardia se lo impide porque tiene motor? El guardia estaría aplicando la regla, tendría respaldo en la norma, pero sería razonable. Creo que ustedes van a coincidir conmigo en que no sería razonable que esto fuera así, en que hay normas de superior jerarquía, como la del derecho al respeto a la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, las que establecen acciones positivas frente a ellos, que no deben ser discriminados, que se deben adoptar medidas para permitirles igualdad de disfrute de los derechos respecto del resto de la población. Un montón de argumentos tenemos a favor de esto y en contra de una interpretación estrictamente formal del cartel de la entrada al parque. Entonces, esta discusión entre la interpretación formal y una interpretación de carácter material o sustantivo o que ve los derechos que están detrás, nos llevaría a establecer que el criterio de aplicación formal no es razonable y nos pone en evidencia que las reglas, aun una regla tan simple como la que expresa el cartel, que parece no tener mayor complejidad, puede resultar injusta en un caso concreto y requerir una interpretación adecuada, una interpretación que evite que genere violaciones de derechos. Entonces, esto ocurre con las normas de los contratos también. Nosotros tenemos que interpretar las normas de los contratos de forma tal de asegurar que no generen violación de derechos, que no sean irrazonables, que no sean inequitativas, que no tiendan a frustrar en una determinada interpretación la finalidad para la que fueron establecidas. ¿Han visto? Una norma simple, que parece no tener mayor complejidad, que tiene un enunciado sencillo, dice con qué vehículos no se puede entrar a un parque, puede dar lugar a trabajo interpretativo. Esto ocurre por las características del lenguaje y porque muchas veces uno lo enuncia teniendo una idea clara de lo que está diciendo, pero esto no es percibido del mismo modo por el receptor. Y el tema es encontrar el punto de equilibrio que tenga sentido dentro del contexto de un contrato. Y eso es trabajo de interpretación. Interpretar implica fijar el sentido con el que ha sido utilizada una determinada expresión dentro de un vínculo contractual o cuál es el sentido que mejor conviene a la finalidad perseguida en ese vínculo contractual en caso de haber discrepancia entre las partes respecto de ese sentido. Hay que tener en cuenta algo, que es, hay una norma general, que es el artículo 2 del título preliminar del Código, donde se establecen los criterios para la interpretación de las leyes en general. Si bien estos criterios están pensados para los propios artículos del Código y las leyes en general, no podemos prescindir de tener en consideración lo que establece para la interpretación de los contratos. Entre otras cosas porque impone tener en cuenta lo que son las palabras empleadas por las partes. Para nosotros, los que trabajamos con el derecho, las palabras son herramientas. Las palabras son herramientas. Me gusta a mí decir que las palabras son caballo de Troya de las ideas, como conocen la historia del caballo de Troya. El caballo de Troya llevaba en su vientre a los soldados que iban a atacar la ciudad. Bueno, las palabras llevan en su vientre conceptos, ideas. Entonces, nosotros tenemos que cuidar mucho el lenguaje. ¿No? El lenguaje es una herramienta para nosotros. Entonces, tenemos que cuidarlo, ver cómo lo empleamos, no hablar de más, no decir de menos. Tenemos que buscar los equilibrios en el uso del lenguaje y en este trabajo nuestro. Entonces, hay que ver, según el artículo 2 del Código, los principios, las leyes análogas y los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, las normas que establecen, lo que establecen los tratados internacionales de derechos humanos, no puede ser soslayado, ni entre partes,
ni en la aplicación del derecho en general por los intérpretes de las normas y de los alcances de los contratos. Yo no se podría convalidar nunca una estipulación violatoria de los tratados internacionales de derechos humanos porque resultaría violatoria del orden jurídico interno, de normas de orden público, etc. Entonces perdería toda validez. Y finalmente, los principios y valores jurídicos. Y ahora vamos a pasar a ver qué es lo que prevé el código respecto de la interpretación de los contratos en general, o sea, con relación a la interpretación de los contratos dentro de la teoría general del contrato.